Bien, y ahora nos acompaña Mario Vergara, él es el ministro de Finanzas de Uruguay. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Bueno, estamos hablando con diferentes analistas que nos han acompañado y luego de ver estas sesiones de discusión sobre la necesidad de una integración regional para avanzar no solo en el desarrollo económico, sino también en otros temas como fortalecer las democracias, entre otros aspectos. ¿Usted considera que esto es de vital importancia, sobre todo con el nuevo panorama de cambios que hay a nivel global? Justamente ese es el énfasis que ponía en la última conferencia el contador Enrique Iglesias, ¿verdad? Del hecho de que el mundo actual es un mundo que está crecientemente complicado y que para fortalecer sí la parte institucional, democrática y también para mejorar los aspectos de la inserción de los países de América Latina en el mundo, también en el terreno comercial, económico, financiero, la integración sería sin duda un ingrediente básico, ¿verdad? Pero también venimos de una historia que tiene muchas ilusiones en la integración y también algunas frustraciones. Por lo tanto, creo que el plantear la necesidad de la integración regional para aprovechar, sí, un mercado ampliado que nos permita ser más eficientes, más competitivos, más complementarios, que nos permita también generar empresas multilatinas que puedan insertarse en el mundo de manera más eficiente y competitiva, pero que, decía, es un reclamo de esa integración que pasa en buena medida por cuestiones de visión política, de entender que los procesos de integración implican concesiones en el corto plazo, que creo que en general habría poca discusión acerca de las ventajas de la integración en el largo plazo, pero a veces con una mira más miope, más de corto plazo, se generan dificultades y eso ha sido un poco lo que lamentablemente ha primado en muchos casos, ¿verdad? Ya hace más de 50 o 60 años que se habla de la integración latinoamericana y los avances han sido muy relativos, incluso se han generado institucionalidades de integración regional o subregional que por un tiempo dan algunos resultados, que después se estancan. O sea, yo creo que el hecho de entender que estamos en un mundo nuevo, en un mundo más complejo, en un mundo que necesitamos fortalecer esa complementariedad, esa mayor eficiencia, esa mayor competitividad, es un llamado a que desde el punto de vista de la visión política, sobre todo los países más grandes de la región, que en última instancia son los que tienen la llave para avanzar en la integración latinoamericana, bueno, entiendan que todos vamos a ganar, quizás unos más, otros menos, pero que lo importante es que todos ganemos en el proceso de integración y comenzar a ver entonces en la realidad esa retórica integracionista que, reitero, a veces nos hace ser un poco escépticos dados las distintas pequeñas frustraciones que hemos ido teniendo. El tema de comercio precisamente mueve muchas de estas alianzas que se están creando, como la Alianza Pacífico, que parece dar resultados, pero ¿cuáles considera usted que son esos principales obstáculos, aparte de las diferencias políticas, que no permiten avanzar hacia una integración en Latinoamérica? Bueno, yo creo que hay temas que si se ven en el corto plazo siempre hay intereses que se afectan, ¿verdad? Tanto a nivel de países como de grupos empresariales que inciden en los distintos países. Yo creo que es una realidad de que, por ejemplo, cuando se creó el Mercosur a principios de los 90, hubo una ilusión de que toda una serie de trabas de corto plazo iban a ir superándose a medida que avanzara el proceso de integración. Lo cierto es que las resistencias en base a intereses puntuales siguen existiendo más allá de la firma de los tratados. No es sencillo integrar, creo que el propio proceso europeo muestra que las cosas llevan décadas, aun cuando además en Europa existía una decisión política asociada a los temas de la guerra y la paz, ¿no? En América Latina no tenemos de repente en la base de la integración esa imperiosa necesidad de integración por razones de paz entre los países, porque no tuvimos esa misma historia. Entonces quizás cuesta más entender que la integración en el terreno económico, financiero, incluso social, de mayor libertad de movimiento incluso de las personas, es beneficioso para todos. A veces los intereses concretos, las ventajas, el hacer los números en el cortísimo plazo no siempre van en la dirección de la integración y a veces esas cosas
inciden más que una visión de mediano y largo plazo, en donde, reitero, la integración de nuestros mercados, la integración productiva, la complementación productiva, nos haría no solamente tener un mercado amplio para hacernos más competitivos y productivos, sino también una mejor plataforma para competir en el mundo. Es lo que nosotros llamamos un regionalismo abierto, es decir, tener la región como soporte para hacernos competitivos, para hacernos productivos, eficientes, y así poder insertarnos de mejor manera en el mundo global, que, como bien decía el contador Iglesias, es un mundo cada vez más complejo. Otro de los aspectos fundamentales que se resaltaba era la necesidad de la inversión en el capital humano para retener esos talentos y que de esta manera también crezcan, bueno, no solamente cada país como un estado, sino también de manera regional. ¿Usted considera que sí se está avanzando en esta inversión en capital humano o falta aún más en América Latina? Falta muchísimo, entre otras cosas porque también una década de crecimiento que ha tenido América Latina hoy nos pone con nuevas demandas. Estamos en un escalón diferente que hoy exige cosas diferentes que 10, 15 años atrás. Hoy muchos países de América Latina que han crecido mucho en esta década están en lo que los economistas llamamos una situación cercana a la del pleno empleo, y por lo tanto la necesidad de seguir creciendo de manera sostenida en buena medida pasa por mejorar la productividad, mejorar las capacidades productivas, mejorar la infraestructura, la inversión y el capital humano. Y por lo tanto es una necesidad que no es solo de preocupación social, cultural, que también es importante, sino también de soporte de un proceso de crecimiento para el futuro, porque para el futuro vamos a crecer esencialmente a base de productividad y capacidades. En muchos de nuestros países ha aumentado sensiblemente la inversión que la sociedad hace en la educación, la salud, todos los temas de soporte del capital humano, pero también la vida nos ha mostrado que no es automático el cambiar sustancialmente las características del sistema educativo o del capital humano solo incorporando más recursos, solo ampliando los presupuestos públicos para la educación y la salud, sobre todo para la educación. Hay necesidad también de que los propios sistemas educativos cambien su chip, ¿verdad? En el sentido de que el capital humano que se requiere hoy en el siglo XXI tiene características diferentes que en el pasado. Hay varios países que han comenzado a cambiar lógicas de la currícula educativa, de las formas de organización de la educación, dando más libertades, más incorporación de las tecnologías de la información, etcétera. Creo que hay muchos pasos prometedores, pero es una de las áreas de mayor déficit en América Latina y que es fundamental para poder seguir creciendo cuando ya los demás factores están en su plena utilización. O sea que el capital humano es un factor fundamental, se ha avanzado pero poco y es uno de los principales desafíos, diría yo, en casi todos los países de la región. Ministro de Finanzas de Uruguay, muchísimas gracias.